Bienvenidos a Harvard Deusto. Hoy estamos hablando con Vicens Hernández Reche. Buenos días. Muy buenos días. Vicens es economista, PhD en Psicología Económica y CEO en Tecnotramit. Voy a hacer una presentación, Vicens, para que conozcan un poco tu perfil, tu performance. Vicens es directivo, economista y experto en finanzas y sector inmobiliario. También eres Business Angels en startups y miembro en consejos asesores y de administración de varias compañías en diferentes sectores, pero sobre todo enfocadas a consultoría estratégica y empresas en sector inmobiliario, financiero, incluido el PropTech y FinTech. Y con casi ya 25 años de trayectoria en el sector empresarial, Vicens es CEO, como hemos comentado, de Tecnotramit desde 2012. Además, eres presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios y codirector de la Cátedra de Innovación Inmobiliaria en la UPF. Pues a nivel académico, ya para terminar un poco tu presentación, Vicens, pues eres PDG por IES, MBA por ESADE y Master en Science and International BA and Technology Innovation Management por La Salle, entre tu historial académico más destacado. Y añadiendo también pues, que eres pues, profesor en la Universitat Pompeu Fabra y en la Barcelona School of Management. Pero además también Vicens cuenta una versión de escritor, donde también tienes la autoría de 6 libros. Con esto, con toda esta presentación por nuestra parte, Vicens, ¿nos puedes completar un poco desde tu visión, tu trayectoria y tu evolución profesional para empezar y después vamos al interesante, que son las preguntas? Muy bien, oye, muchas gracias por la presentación. Mira, yo siempre digo lo mismo, yo me defino como un economista financiero de formación, pero soy economista conductual por vocación. De hecho, el doctorado lo hice precisamente en temas relacionados con psicología económica. Los psicólogos hablan de psicología económica, los economistas hablamos de economía conductual, pero es lo que más me ha gustado y lo más transversal a lo largo de mi carrera, tanto al principio en el sector financiero, donde tuve que tratar pues, con inversores, gestionando las inversiones de grandes patrimonios, como luego en el mundo empresarial, donde he tenido la suerte de llevar proyectos con muchísima gente, proyectos a nivel nacional, internacional, y por lo tanto al final en toda esa experiencia pues hay esa parte de psicología económica, de economía conductual que ha formado parte de mi vida. He tenido la suerte de hacer muchas cosas, ¿no? Soy una persona bastante polifacética, nunca me ha gustado dedicarme a una sola cosa en concreto, siempre he dicho lo mismo, cuando hago solo una cosa soy bastante mediocre, cuando hago varias las hago decentemente, casi todas, decentemente, ¿eh? No resalto ninguna, pero decentemente sí. Y bueno, me apasiona el mundo de la empresa y el mundo de la gestión de proyectos. Y hablando, poniendo foco ahora en el mundo de la empresa y cómo está cambiando, ¿qué factores relevantes o desafíos crees que se están encontrando por lo general en el management, las empresas, en los próximos años o ya ahora mismo? Mira, hay un punto de partida, y es que hay que entender que el entorno actual es un entorno de cambios, pero de cambios exponenciales, ¿eh? Hemos vivido durante muchos años acostumbrados a los cambios lineales, de hecho nuestro cerebro está acostumbrado a asumir cambios lineales, pero el entorno en el que estamos hoy en día es entorno de cambios exponenciales. Y el ejemplo lo tenemos, yo cuando hago alguna conferencia o hablo con gente siempre digo lo mismo, si cogemos los últimos 25 años, ¿no? Ponte el año 1998, que nos creíamos muy modernos. Si en el año 98 alguien nos llega a decir que dentro de la chaqueta íbamos a tener un aparato que iba a sustituir la cámara de vídeo, la cámara de fotos, el editor de texto, la brújula, la agenda, etcétera, etcétera, y además podías hacer llamadas por teléfono, el año 98 nadie se lo hubiera querido. Estamos en el 2023, han pasado 25 años, que en un contexto histórico no es nada a nivel evolutivo, y tenemos esto más que asumido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez van a haber cambios más abruptos en espacios de tiempo más pequeños. Por lo tanto, este es el punto de partida que va a influenciar muchas cosas a nivel social y también a nivel económico. Y por lo tanto, tenemos que acostumbrar nuestra cabeza a estos cambios exponenciales. A partir de aquí, que este es el punto de partida,
Temas que van a afectar al management, pues a partir de aquí yo te diría que prácticamente todo está cambiando en el mundo del management. Primero, la conceptualización de la proyección prospectiva, ¿eh? Estamos acostumbrados a hacer análisis proyectivos, ¿eh? Nosotros antes, ¿cómo analizábamos el pasado? ¿Cómo hacíamos un presupuesto? Analizábamos el pasado y con esta mentalidad lineal decíamos, oye, pues si el año pasado hice tanto, pues ahora haré tanto más X, ¿no? Ponías unos factores de riesgo, de entorno, etcétera, etcétera, y hacías una proyección lineal. Hoy en día no es que la proyección lineal, la proyectiva, que caiga en desuso, pero sí que es verdad que hay que poner énfasis en el análisis prospectivo, que lo que tienes que decir es, oye, el pasado me importa relativamente poco, yo lo que tengo que es mirar al futuro y ver qué propuestas, qué prospecciones hay, qué posibles escenarios hay para a partir de aquí empezar a tomar decisiones hoy, ¿no? Y esto es algo, trabajo, tú lo has comentado, con muchas startups, ¿no? Y siempre te hacen las proyecciones a 1 año, 2 años, con mucho optimismo, ¿no? Y siempre les digo, oye, montad diferentes escenarios, algunos más plausibles, otros menos, unos muy positivos, otros muy negativos, porque lógicamente cambia tanto las cosas, como te decía, en tan poco tiempo, que tienes que estar preparado para hacer ese análisis, no solo en función de la proyección, sino diferentes propuestas de futuro. Por lo tanto, este es un cambio muy significativo en la planificación estratégica de las compañías. Otro tema también muy relevante es el tema de la agilidad. Precisamente en un entorno con cambios exponenciales, la agilidad se vuelve una de las claves fundamentales a nivel directivo. Claro, tú hablas con muchos empresarios, hablas con muchos directivos y te dicen, "Oye, siempre hemos sido una empresa rápida". Y es verdad, pero es que la rapidez es una cosa diferente a la agilidad, ¿no? La rapidez nos ha ayudado y nos sigue ayudando, porque no deja de ser válida, igual que hacíamos el análisis proyectivo, no deja de ser válido, pero se ha de complementar, pues igual pasa con la velocidad, la rapidez es una característica fundamental que nos ayuda a lidiar con la competencia. Pero que esto lo hemos hecho siempre, siempre hemos tenido que lidiar con la competencia, esto no es nuevo. La agilidad lo que te permite es poder lidiar con el entorno. Este entorno socioeconómico, geopolítico, que cada vez está afectando muchísimo más. Hay que entender que en este entorno de crecimientos exponenciales, antes la economía afectaba a la geopolítica, ahora es al revés, ahora es la geopolítica la que afecta a la economía y por lo tanto hay que tener esa agilidad y hay que tener esa capacidad prospectiva para entender que el mundo necesita, en la gestión de las empresas, en el management, necesitas mucha más cintura y ser mucho más ágil. O sea, el tema de la geopolítica vinculada a la empresa es un punto, un factor importante tener en cuenta, al igual que la agilidad para adaptarse a este entorno Correcto, que hoy antes era más lineal, ahora es mucho más cambiante. correcto. Y aquí quería poner un punto, a ver tu criterio, opinión en cuanto a las empresas están hechas por personas, estas personas se han de liderar, cómo debe ser este líder y cómo poder gestionar este talento que permite a las organizaciones pues, desarrollarse. Mira, hay un tema que es claro, ¿no? Decíamos que el entorno está cambiando, la sociedad está cambiando, la tipología de gente, las nuevas generaciones que ahora suben a trabajar son diferentes y por lo tanto implican un liderazgo diferente. En esto no hay ningún tipo de duda. El talento es, para mí, el gran petróleo de este siglo, porque existe poco talento, porque sí que es verdad que cuesta mucho encontrar talento. Si hablas con personas en el mundo de los recursos humanos te dirán que está costando mucho encontrar talento y esto cambia completamente lo que tú decías, el liderazgo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo hago pocas entrevistas de trabajo solo para casos muy, muy concretos, ¿no? Pero cuando hago las entrevistas, muchos compañeros me dicen, Vicens, hablas mucho en la entrevista. Y le digo, sí, pero es que el paradigma ha cambiado. Es que no le estoy entrevistando a él. Es esta persona que yo creo que tiene talento la que me está entrevistando a mí. Por lo tanto, a la hora de hacer entrevistas de trabajo, este es un claro ejemplo de lo que está cambiando, ¿no? Ahora el candidato no se le hace la entrevista, es el candidato el que evalúa si la empresa tiene un entorno de trabajo y tiene una serie de bondades suficientes como para poder trabajar allí. Otro tema, que es un tema yo creo que muy claro, aunque hay una generación que le cuesta, es el tema de la autoritas, ¿no? El tema de la autoridad, el tema de las maneras de gestionar, ¿no? Hoy se tiene que gestionar todo en entornos mucho más colaborativos, mucho más participativos. Eso no quita
que la autoridad tiene que existir, por eso hay organigramas, por eso hay personas que toman decisiones y tienen que asumir responsabilidad por estas decisiones. Pero sí que es verdad que es un liderazgo más basado en soft skills, en entornos más colaborativos, de que la gente se sienta partícipe de los proyectos, ¿no? Y por lo tanto genera un impacto muy diferente a la hora de gestionar personas. O sea, hay como una doble vertiente, diríamos, de gestión, ¿no? Una de más de gestionar el talento a nivel de, como lo que decías, de colaboración o de contar con los demás, pero por otro lado, el de Bueno, la exigencia tiene, gestión, la exigencia, claro, se tiene que hacer sí o claro, la sí. exigencia tiene que existir, porque lo que no ha cambiado es que las empresas tienen que presentar resultados y tienen que dar, asumir cuentas delante de sus accionistas. Esto no ha cambiado. Y por lo tanto, al final, los resultados, la productividad es importante. ¿Cómo llegamos a esa productividad? Lógicamente, sí que ha cambiado, ¿eh? El ordeno y mando, pues hoy en día, pues esto está desfasado, pero no podemos tampoco equivocarnos, ¿no? Hoy en día tenemos tendencia a pasar del blanco al negro y del negro al blanco con mucha facilidad y no nos damos cuenta que al final el management, como todo en la vida, todo es cuestión de matices de gris. ¿Qué mentalidad crees que debería tener un buen líder para ejercer un buen liderazgo? Mira, uno de los Ya problemas que está muy que... de moda, ahora hablar de Sí, bueno, liderazgo. una mentalidad, yo no sé si hablar de mentalidad, pero sí una capacidad de tener una apertura de miras mucho más amplia, ¿no? Uno de los grandes problemas cuando pasa en mi propia casa, pasa en las empresas donde tengo la oportunidad de colaborar, muchas veces gestionamos nuestros equipos, ¿no?, como departamentos estancos, ¿no?, donde me preocupo por la gente, me preocupo de mi cliente, de dar un buen servicio. Eso es importante. Pero hoy en día, donde todo cambia tanto, ¿no?, como decíamos al principio, tienes que tener una visión en el mercado, en qué está pasando en el mundo, ¿no? Yo a mis directivos los animo muchas veces a decir, oye, habla con gente de otros sectores, acude a conferencias. Bueno, no es de mi sector, es que es igual, porque lo que hoy ves en otro sector, mañana puede tener un cierto paralelismo, puede tener cosas que van a tener relevancia en el nuestro. Eso de vivir en tu mundo, en tu departamento, esto se ha acabado. El líder actual tiene que tener una vista, tener una visión bizca, ¿no? Decimos, un amigo mío habla del management bizco, ¿no?, de tener un ojo en la empresa y un ojo en el entorno, qué está pasando. ¿Por qué? Porque si todo cambia tan rápido y no estamos atentos, cuando nos queramos dar cuenta, habremos llegado tarde. Así vas viendo lo que va pasando a tu Correcto. alrededor. Y esto de que no, es que lo que pasa en otro sector no me influye, lo que pasa en el sector tecnológico no me influye, lo que pasa a nivel geopolítico no me influye. Tú antes mencionabas una cosa que es importante, la geopolítica cada vez va a tener mucha más importancia en la gestión. Tal es así que yo creo que hay dos perfiles que en los consejos de administración cada vez van a tener más relevancia. Son expertos en geopolítica y, por otro lado, expertos en economía conductual, en psicología económica, para saber gestionar correctamente el talento y toda esa gestión humana de la organización. Ya que mencionas el concepto de consejo de administración, ¿qué relevancia tiene realmente esta pieza en una empresa? Importantísimo, importantísimo, cada vez más. Y de hecho se le está dando la relevancia que merece, ¿no? Antes se veía pues, como un órgano muy separado del día a día, ¿no?, de carácter muy Se ve político. ahí, ¿no? Sí, se veía ahí, en señores muy importantes, y hoy en día tienen mucha relevancia. Piensa que cuando hablamos de transformación digital, hay un tema que cuesta mucho a las empresas, ¿eh?, que hay que entender que no hay transformación digital sin transformación cultural de la organización. Y la transformación cultural, que es muy fácil de decir, pero es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil de realizar, parte de arriba. Y cuando decimos de arriba no hablamos del CEO ni del presidente, hablamos del Consejo de Administración. Por lo tanto, el Consejo de Administración es el primero que tiene que calar hondo para que haya una transformación transversal, en este caso, pues gracias a la tecnología, ¿no? Pero es un órgano fundamental por muchos temas. Temas de ciberseguridad, son temas que desde arriba se tienen que empezar a controlar y a hacer seguimiento. Temas de políticas, pues decía, de psicología económica, de gestión de talento, de gestión de marca. Todo eso, para mí, cada vez más el Consejo de Administración va a tener un papel mucho más relevante del que quizá tenía, no te digo que ahora, pero hasta hace 5 años. Porque así, bueno, claro, las decisiones ya parten de arriba y van calando poco a poco, pues para abajo. Vinculado a alguno de los temas que has comentado de transformación, va enlazado con el concepto de innovación.
Parece ser que pues, muchas empresas están fracasando en esta innovación, esta implementación de la innovación. ¿A qué crees que se puede deber? ¿Que Bueno, quizá hay un fallo de muchos. arriba ya? O... Bueno, hay varios fallos. Efectivamente, como dices, el proceso de disrupción digital o transformación digital en las organizaciones no está teniendo los efectos que debería tener, ¿no? Todo el mundo es consciente, pero poca gente está aplicando bien. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero yo te diría, en primer lugar, primero hay que entender que transformación digital es un concepto para mí erróneo, ¿no? Porque lo digital, lo tecnológico no se transforma, evoluciona. Pero hay que entender que quien tiene que transformarse eres tú, Lo soy yo, humano, es lo humano, el es equipo el humano. equipo humano, ¿vale? Muchas veces te encuentras empresas que solucionan todo este tema fichando a un gran CIO o montando un equipo, por eso ha habido la inflación salarial que ha habido en personas con formación técnica, ¿no? Tengo un muy buen equipo, tengo un buen CIO, ya estamos transformando la empresa a nivel digital. Y no va de eso. Va, como te decía antes, de transformar la cultura organizativa. Y eso tiene un efecto de calado transversal en toda la organización que, repito, es muy, muy complicado. Y no depende del liderazgo de un CIO, depende del liderazgo del CEO, apoyado sobre todo por el Consejo de Administración. Por lo tanto, este es uno de los grandes errores. Todo va enlazado, ¿no? O sea, pensar que esto va de tecnología, no, la tecnología o la disrupción digital va más de personas que de tecnología. Tecnología hoy es una, mañana es otra, luego serán combinatorias, avanzará, como decíamos, todo tan rápido que es que el tema no es este, el tema es cómo tienes los equipos preparados a nivel de mentalidad, si tienen mentalidad exponencial, si tienen mentalidad, agilidad mental, etcétera, etcétera, y tienen los perfiles adecuados para adaptarse constantemente a estos cambios que van a haber a nivel tecnológico. Por lo tanto, este es uno de los fallos que está habiendo, ¿no? El otro es, como también decía, ¿no? Jugártelo toda la carta del CIO, ¿no? Como es el CIO, pues el CIO es el que tiene que tener esta responsabilidad. No, es un tema que tiene que ser, es de todos, es mucho más transversal, ¿no? Y luego pensar que esto pasa, ¿eh? Y pasa en empresas a veces más grandes de lo que nos pensamos, ¿no? Que esto no va con nosotros. Yo me encuentro a veces y me encuentro empresarios que te dicen, bueno, esto ya lo he vivido yo, ¿no? Eh, Cuando se instaura esta mentalidad, ¿no? Esto también pasa, no, es que toda la vida lo hemos hecho así, ¿no? Es Yo, la gran frase que bloquea. yo siempre digo que cuando un líder, un CEO o algún miembro del consejo de administración o el presidente o el propietario de la empresa habla así, esa empresa es frágil, ¿no? Luego hay una cosa peor, que es la gente que te dice, no, toda la vida lo hemos hecho así y nos ha ido muy bien. Esa empresa está muerta. Si eso cala, esa empresa está muerta, porque si eso cala, ese proceso de transformación necesario, obligatorio para adecuarte a este nuevo entorno más digital, va a ser muy, muy complicado, por no decir que imposible. Hablando pues de cambios, cambios de la sociedad, cambios estructurales en manera de trabajar, volvemos a sacar el tema del COVID, qué nos trajo, qué se llevó. Y aquí traigo en escenario cuál ha sido de los cambios más destacados, diríamos, que nos ha traído el COVID. Y te sugiero el tema del teletrabajo en empresa. Sí, es el tema estrella, ¿no? Es el Cuando tema hablamos a estrella. nivel social nos ha traído muchas cosas, pues bueno, luego tenemos poca memoria, ¿eh? La psicología económica también te enseña que aprendemos muy poco de los errores, ¿no? Pero sí, en su momento nos ayudó a ver que queríamos vivir en sitios diferentes, que queríamos otra tipología de vida. Pero bueno, ya han pasado 3 años y, repito, estas cosas ya nos vamos olvidando. ¿Qué ha cuajado más a nivel de management el tema del teletrabajo? El tema del teletrabajo, yo soy abiertamente crítico, ¿eh? Yo creo, como te decía antes, hemos pasado del blanco al negro, ¿no? Pasamos de no teletrabajar o no tener una cultura de teletrabajo a que, gracias o por culpa del COVID, el teletrabajo iba a ser la solución a todos los problemas que tenía la empresa. Yo siempre he dicho lo mismo, el teletrabajo ni es para todo tipo de empresas, ni es para todo tipo de sectores, ni es para todo tipo de empresas, ni es para todo tipo de personas. El teletrabajo, al igual que es el debate que tenemos ahora con la reducción de la jornada laboral, es bueno, pero depende para quién y depende cómo se haga, ¿no? El teletrabajo tiene muchas implicaciones en materia de innovación y en materia de cultura organizativa. Nos pensábamos que esto del teletrabajo era darle un portátil a un empleado y que se vaya a casa a trabajar. No, eso tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones a nivel de la gestión de equipos, porque los directivos han tenido que aprender y siguen aprendiendo que no es lo mismo gestionar personas, gestionar equipos en presencial que en remoto. Es completamente diferente. Las habilidades, las maneras son diferentes y esto es algo que se tiene que aprender. Luego, con el teletrabajo, no hay que olvidar que somos seres eminentemente sociales.
El teletrabajo elimina un tema que es fundamental, que es cómo crecemos en una empresa, cómo aprendemos. Aprendemos pues, en nuestro día a día de pelearnos con los clientes, con los proveedores, pero aprendemos mucho del rol que tenemos todos juntos, ¿no? De vivir en un espacio, en sociedad y aprender unos de otros. Esto el teletrabajo lo elimina. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el trabajo ha venido para quedarse, hay que saber gestionarlo, que repito, no sirve para todo el mundo ni para todo el tipo de empresas. Hay gente que no puede teletrabajar, no sabe teletrabajar, ¿vale? Pero hay que gestionarlo adecuadamente porque tiene muchas connotaciones. Y tiene una última, que esto sí que lo hemos podido demostrar y lo hemos podido comprobar pues, en aquellas empresas en las que he tenido o tengo cierta intervención, es que el teletrabajo ha producido lo que yo llamo una polaridad de rendimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil. Aquella gente que ya en presencial tiende a trabajar poco, en casa ha trabajado menos. La gente que es responsable y en presencial son personas muy trabajadoras, en casa han trabajado mucho más. Ya todo un factor social, ¿no? Aquí y conductual. Conductual, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ese rendimiento se ha polarizado mucho y se han visto muchas diferencias. Yo creo que es lo que está pasando, muchas empresas están volviendo al presencial. Repito lo mismo, ni blanco ni negro, el teletrabajo ha venido para quedarse. Va a tener que saber gestionar, no como se ha gestionado hasta ahora, se va a tener que gestionar y gestionar desde el punto de vista del management y desde el punto de vista legal, que a veces también la administración cuando toma decisiones en materia laboral olvida que las cosas no son ni blancas ni negras, y por lo tanto aquí se tienen que generar cierta simetría entre derechos y obligaciones de las dos partes, ¿no? De empresa y de empleado. Entonces, volver a un 100% de presencialidad sería irnos a un negro, que Ser no es un tampoco negro, sería. pero no hay que descartar que en según qué sectores y en según qué tipología de empresas, pues es lo más conveniente. Al final el teletrabajo será un elemento más de competitividad entre empresas para atraer talento, ¿vale? Pero habrán sectores y habrán empresas que no les funciona el teletrabajo. Y habrá otras, por ejemplo, el sector el sector tecnológico, no han descubierto la Coca-Cola con el COVID, es que ya teletrabajaban antes, por lo tanto a ellos todo este tema ya no les ha cogido a pie cambiado. Y es un sector acostumbrado y solidificado sobre unas bases de teletrabajo, ¿no? Pues bueno, cada sector será diferente, cada tipología de empresa será diferente y repito, y luego dentro de cada empresa no todos los empleados están preparados o tienen las circunstancias adecuadas para poder teletrabajar. ¿Y cómo está afectando esto al sector inmobiliario de oficinas? Porque claro, vinculado a una empresa que opta a aplicar el teletrabajo, necesitarán oficinas más pequeñas, evidentemente, o mesas rotatorias, o... Correcto. Bueno, lo que hemos visto muy claramente desde el COVID, pues sí que es verdad que igual que el sector logístico creció muchísimo, el sector residencial no bajó, eh, entre otras cosas porque hubo mucho movimiento, gente que había generado mucho ahorro y luego pues, ganas de cambiar la casa donde te has dado cuenta que decíamos, no, es que no quiero vivir aquí, no quiero vivir en otro tipo de hogar, ¿no? Pues vimos muchos cambios y vimos que a nivel de oficinas el mercado de oficinas se iba a acabar en el mundo, ¿no? Que el mercado de oficinas ya nadie iba a querer oficinas, ya empezamos a hablar, oye, ¿cómo hacemos el cambio de uso para que esas oficinas se puedan convertir en vivienda? Bueno, ¿qué está pasando? Pues que el mercado de oficinas se está revitalizando otra vez de nuevo porque muchas empresas vuelven a ir. Otra cosa es cómo se gestiona la vuelta, que repito, pues encontraremos un gris y a lo mejor, pues en función de la tipología de empresa, pues a lo mejor eso de ir a la oficina y tener tu puesto fijo, pues a lo mejor ya no. Mejor tendrás un puesto aleatorio que en función de cuando llegues te colocarás. Pero afectado pues a nivel al ciclo y ahora vuelve a haber un interés importante por el mercado de que oficinas. está revitalizándose. Y respecto a sostenibilidad de las empresas, que es otro factor que ha irrumpido, ¿no?, en la mesa de los consejos de administración muy seguramente y ha creado nuevos responsables de sostenibilidad hasta ahora no existía. Em, Bueno, ¿Qué opinas? mira, la sostenibilidad se puede tratar de dos maneras. Como un mero anuncio de marketing que queda bien, ¿no? Hoy en día dices que estás aplicando políticas de ESG, porque siempre en inglés las cosas quedan mucho mejor y parece que eres muy moderno y estás haciendo las cosas bien. Y otra cosa es creértelas y hacerlas. Y aquí hay un tramo muy amplio, de diferencia.
¿Qué es importante? Desde luego. Al final hay una realidad, nos estamos cargando el planeta y hay que tomar medidas, ¿no? Se están tomando medidas drásticas porque quizá este tema que ya venía avisándose desde hace años, pues no se había hecho nada, ¿no? A partir de aquí va a ser un elemento también más de atracción de talento, porque no hay que olvidar que hay una generación joven que dentro o a la hora de escoger la empresa en lo que quiere trabajar, como te decía anteriormente, pues uno de los criterios es este, si tratan bien la sostenibilidad o no. Es un tema que tú lo has dicho muy bien, tiene que partir del Consejo de Administración, porque es un tema que tiene que formar parte troncal, estructural del ADN de la empresa. No puede ser que sea un departamento aislado a expensas de que haya un directivo o directiva que trabaje en este tema. Tiene que ser algo que tiene que calar de manera transversal a la organización, pero tiene que ser algo que no se quede en un mero lema, en una mera etiqueta para quedar bien. Realmente se tiene que hacer. Esto toda la vida ha habido cuidado por estas cosas. Hablaba, yo me acuerdo de estudiar la carrera y ya se hablaban de las externalidades negativas que generaba una empresa, ¿no? Pues ahora esas externalidades se están cuidando mucho más y se está teniendo mucha más sensibilidad para un tema que es importante. No hay que olvidar que la empresa al final tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión legal, tiene una dimensión económica, pero tiene una dimensión muy importante a nivel social, ¿no? Y por lo tanto esto cada vez se va a valorar mucho más. Para traer talento, como te decía, empresa, para cotizar en bolsa va a ser un reclamo para muchos inversores, pero lo que sí que digo es que se tiene que hacer de verdad y se tiene que hacer con políticas claras, transversales y que todo el mundo forme parte de la cultura organizativa. Si no, no va a servir de nada. Totalmente. Pues Vicens, hemos aprendido muchísimo de todas tus explicaciones de las diferentes partes del management hoy en día, todos los cambios, factores clave, la relevancia e importancia del Consejo de Administración, la geopolítica en la gestión propia y en mi experiencia de la empresa. Muchísimas gracias por tu Muchas gracias a tiempo. vosotros.